Mi estimado José Antonio, la verdad estoy muy contento de que participes en el proyecto, donde vamos a darle voz a todos los que participaron en el inicio de la industria de la tecnología en México y darle voz a los hitos que considero más importantes, y es un privilegio que estés aquí. Te doy la bienvenida en nombre de Marco Maitor en Adifo Channel, de un servidor que yo te conocí en aquellos mozos años 90, cuando éramos jóvenes, guapos y todo lo Así demás. es. Oye, ¿qué te parece si empezamos por el principio para que esto sea sencillo? Juega. Sí. ¿Dónde nació José Antonio Tame? Mira, yo nací en la Ciudad de México Ujú. en la década de los 50, ¿no? Ok, ok. Y ¿Y tu yo siempre familia? he vivido Dime. aquí. Yo siempre he vivido aquí, ¿no? Ok. En esta ciudad. Eres defeño hasta los huesos. Hasta los huesos, ¿no? Muy bien. ¿Tu familia cómo se compone? ¿Tuviste hermanos? Sí, tuve 5 hermanos, Ujú, siguen viviendo cuatro, ujú. y el mayor falleció ya hace algunos años, cerca de casi 20 años. Ujú. Wow, un buen. Oye, y entonces, ¿alguno de tus hermanos también se dedicó a la tecnología? Fíjate que no, no, ninguno de ellos se dedicó a la tecnología. El único que se dedicó a la tecnología fui yo, Ujú, por azares del destino, porque cuando yo estudié, pues carreras como hay desde hace años, ¿no? De sistemas y todo esto, pues no existían, ¿no? La carrera de ingeniería era ingeniero eléctrico, ¿no? ok, O mecánico eléctrico, ¿no? ok. Entonces, no, yo no estudié de hecho tecnología, Guillermo, y eso me gustaría comentártelo. Yo Ajá, llegué, yo llegué al mundo de la tecnología de, de manera fortuita. ok. Te platico rápidamente la historia. Yo estudié contaduría pública, ¿En qué universidad? estudié en la Universidad ISEC. Ok, ok. Ahí. ¿Y en qué año estudiaste contabilidad? ¿Cómo te Yo graduaste? estudié del 74 al 78. Ok, Y ok. yo cuando comencé a estudiar la carrera profesional, hice solicitud para empezar a trabajar y me aceptó en aquel tiempo, ya ese banco, después de varias fusiones, es lo que hoy es Santander, pero se Ok. llamaba Banco Mexicano Somex. Banco Stomex, claro que Mexicano sí. Somex, ¿no? Era un logotipo como café con un como cuadrito y se Eh, hacía una esa ahí media peculiar, exactamente, ¿no? ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar, pero ahí empezó de que tú quieres irte por un lado y la vida a veces te lleva por otro. Yo quería trabajar en el departamento de contabilidad, Mm, pero el banco me contrató, pero me contrató para la parte de sucursales, ¿no? ok. Que porque me dieron perfil, todo este rollo. Y entonces yo muy joven, y eso se lo agradezco al banco, a mí me nombraron gerente de sucursal a los 20 años. Todavía no terminaba de estudiar, ¿no? Ok. ¿En qué año entraste a Somex? Yo entré a trabajar a Somex en abril del 74. Acababa de Ok. empezar a estudiar la carrera. Ah, o sea, ibas a la par, estabas Iba a estudiando y la par, trabajando. Ok. estaba estudiando y trabajando, me hacen gerente de sucursal y yo todavía estaba en la carrera. Ujú, Termino la carrera en el 78 y pues estaba muy contento en el banco, ¿no? ujú. En ese tiempo los gerentes de sucursal, que hoy les llaman directores, tenían mucho más facultades y hacían más cosas que las que hacen hoy, ¿no? Y Obviamente, ¿no? claro, y podían tener como que decisiones más amplias, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Ujú, Y entonces en el 75, 1975, no, 79, discúlpame, en el 79 me llega un ofrecimiento. Y así es la vida, ¿no? Yo tenía un buen amigo que estaba en el área de recursos humanos en Banco Mexicano
y se lo llevan a Cervecería Cuauhtémoc. Ok. En aquel tiempo era Solita, Ujú, Cervecería Cuauhtémoc, ya después se fusiona con Moctezuma, y ujú. entonces él me habla y me dice, oye, hay un puesto que yo creo que tú tienes el perfil, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿por qué no? Y entonces, este puesto, Guillermo, me cambió la vida, ¿no? Ok. Era, estaban buscando a un gerente de sistemas para la región Ciudad de México, pero además Centro-Sur. Cervecería Cuauhtémoc acababa de comprar, tú te debes acordar de esos equipos, de los equipos marca Digital Equipment, las Digital famosas Equipment, claro que sí. PDP 1134 y PDP Ujú. 1170, ¿no? Que en ese tiempo eran wow, ¿no? Era lo máximo de lo máximo, ¿no? A ver, déjame hacerte una pregunta, José Sí, Antonio. claro, adelante. Cuando tú estudiaste la carrera, evidentemente el equipo de cómputo más importante era una calculadora, ¿verdad? Sí, me tocó ya tener de las tarjetas perforadas, ¿te acuerdas? Sí, cómo Que no. para continuar perforabas tus tarjetas y las Ajá, llevabas. ajá. Y era lo más Era lo sofisticado más. que yo Y vi. cuando entraste al banco, también el banco no tenía un gran recurso tecnológico, o sea, no tenía equipos de cómputo importantes, ¿o sí? No, no, apenas iba a empezar, ¿no? Muchas cosas todavía se hacían manuales, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, cuando estabas a cargo de la sucursal y los cajeros hacían los cortes y a manopla tenían que aventarse los cierres de cortes Sí. y luego de cada Ujú. cajero y luego un cierre general y en papel lo mandabas a algún lado para que fueran haciendo lo de los balances y todo. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así era, pues Así era, era, sí, claro. estamos hablando de los setentas, ¿no? Es lo que había y se hacía muy bien, ¿no? Se Porque, hacía. Digo, ya ok, había computadoras grandes, ya había Host, ¿no? ok, IBM ya tenía, NCR ya tenía, pero apenas empezaba, ¿no? Estaba muy incipiente, ok, ¿no? ok. Y te digo, Cervecería Cuauhtémoc ya tenía, había comprado, y fíjate, Cervecería Cuauhtémoc lo compró para resolver problemas de logística. Ok. Esa fue la razón principal por la que compraron. Y Ujú, entonces ellos crearon en aquella época, ellos tenían fábricas en 1979, tenían una fábrica muy importante en la Ciudad de México que se cerró después del temblor del 85, tenían en Toluca, que siguen teniendo, y tenían en Nogales, Veracruz, ¿no? ok. Y entonces ellos estaban buscando quién se hiciera cargo de esos tres centros de cómputo, porque en cada una de las fábricas pusieron una computadora, una PDP 1170, Ujú, ¿no? Y entonces centralizaban la operación de la fábrica y de las distribuidoras de cerveza del centro del país hacia el sur-sureste, ¿no? ujú, Y entonces estaban buscando un gerente que manejara todo eso. Y entonces yo apliqué, ¿no? ujú. Me acuerdo muy bien que yo decía, bueno, no tengo ningún problema en aplicar, pero yo de cómputo, pues no sé, ¿no? Y me acuerdo muy bien que cuando me entrevistó en el que en aquel tiempo era el subdirector de sistemas de cervecería Cuauhtémoc, Hugo Montemayor, me decía, es que la técnica te la enseñamos, pero lo que nos gusta es cómo sabes tratar a los clientes, a la gente, y aquí vas a tener clientes internos, pero como estamos apenas implementando la tecnología, necesitamos mucho esas relaciones públicas Ok. y ese convencimiento, ¿no? Oye, qué gran visión, porque normalmente no se pensaba en eso, se pensaba ¿Verdad? que todo el tema de esa gentileza o diplomacia Ujú. era hacia el cliente tradicional, ¿no? Pero no tanto hacia Exactamente. adentro, porque eso te ayudaba a que se limaran asperezas y los engranes funcionaran dentro de la organización, ¿no? Exactamente, ¿no? Y estaban haciendo un gran cambio, Guillermo, para todos los usuarios de algo manual a llevarlo a algo ya automatizado, digo,
no pensemos en la automatización como es hoy, ¿no? Claro. Pensemos en esa automatización que llegaba a un centro de cómputo, ahí se capturaba, ¿no? Y la información se capturaba en cintas magnéticas, de ahí se bajaba y se empezaba a procesar. Pensemos en eso que hoy se nos hace de prehistoria, ¿no? Sí. Oye, pero ¿sabes qué? De lo que estás diciendo, ya sé por qué te contrataron. Se me hace que ya sé, porque eso iba a tener un tema de resistencia con la gente y te ibas a hacer Sí, eventualmente el aceite o el elemento ese que hiciera que pudiese ser así más fácil la aceptación. ¿Es correcto? es correcto. Esa es la labor que yo hacía. Fíjate, eras el de Change Management. Ok. Así es, ¿no? ¿En qué año te fuiste a la cervecería Cuauhtémoc? En el 79, en el 79, Ok. ¿no? Es cuando te acaban de nombrar también. Ah, bueno, ahí, cuando dices que eras de la región CDMX, eso fue con Cuauhtémoc, ¿es correcto? Eso ya fue con Cuauhtémoc. Yo Ok. seguía en el Banco Mexicano de gerente de sucursal, me Ujú, iba muy bien, y ujú. déjame aquí darte, digo, es una anécdota, ¿no? Pero Claro, venga. me permite cómo a veces la vida sí te lleva por donde a veces ella quiere, ¿no? A mí me iba muy bien en el Banco El banco. Mexicano, Ujú. había terminado la carrera, era de los gerentes que nos iba muy bien, cumplía mis metas y todo, y tenía en ese tiempo, pues estamos hablando que estaba por cumplir, a ver, estoy haciendo así las cuentas, Como tenía 25 22 años, años, 22 años, 22 ¿no? años. Y entonces yo me entero que había sido candidato, el Banco Mexicano iba a abrir el área de tarjeta de crédito, Ok. ¿no? Y entonces me entero que yo había sido candidato y había sido de la terna finalista y no me la dieron que porque tenía 22 años, ¿no? Ok. Y entonces eso como que me frustró mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a ver por dónde. Y entonces llega esta oportunidad de cervecería Cuauhtémoc. Y cómo es uno a esa edad también, Guillermo, ¿no? Pues me acuerdo que me siento ya con el que sería mi jefe en un restaurante de insurgentes, centro, ¿no? Ajá. Y me dice, pues sí queremos que te vengas con nosotros, pero te ofrecemos tanto, ¿no? Que era más de lo que yo ganaba en el Banco Mexicano. Ujú. Y yo todavía, con esa inexperiencia quizás, le digo, no, si no me ofrecen más, no me muevo, porque yo estoy muy bien en el banco. Pues qué bien. Y me acuerdo que me dice, ok, está bien, permíteme, ¿no? Hace una llamada y me dice, mira, ya no queremos estar que sí que no, nos interesa mucho, así que te damos tanto más de lo que tú quieres. ¿Te vienes o no? No, pues Y, sí. y la verdad, Guillermo, era casi el doble de lo que yo ganaba en Banco Mexicano. Wow. Y no ganaba mal, ¿no? Ok. Para esos tiempos, por supuesto. Entonces me Claro. fui a Cervecería Cuauhtémoc y los 6 primeros meses de mi trabajo fue aprender a programar. Aprendí a programar en Basic, Mira ¿no? nada Porque más. Basic se programaban las PDPs de Digital, ¿no? Ok. Y no porque yo fuera a programar, pero me dijo Hugo, me dijo Fernando García, que era alguien importante ahí, que después fue mi jefe directo en cervecería. Me dijo, es para que sepas de qué estamos hablando, ¿no? Claro, claro. No, tú lo vas a hacer, pero te enteras. Entonces yo ahí, a partir del 79, me metí al mundo de la tecnología y soy inmensamente feliz y agradecido con Dios y con la vida de haberme metido a este mundo maravilloso, ¿no? Qué bien. Y entonces, Entonces, oye, pero no, espérame, entonces tú sí eres uno de los pioneros, 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 porque estamos hablando del 79. O sea, casi todos 79. los que entrevisto empiezan a narrar sus vivencias de ahí de los 80, 83, tú del 79, y significa que un poquito antes ya estabas con las tarjetas perforadas, o sea, te tocó ver cómo esto nacía. Sí, Qué sí, me bien. tocó ver, digo, de las tarjetas perforadas y que te fallaba la programación y ahí Y ya otra sabes vez, cómo le hacía uno. Entonces empieza a programar en Basic y con esas máquinas, no, pues ya era algo maravilloso, ¿no? Y, y en cervecería.
yo estuve muy contento, yo creo que fue una época muy bonita porque además el grupo Monterrey, pues es un grupo que siempre le ha apostado mucho por la tecnología, ¿no? Y además tuve la oportunidad, Guillermo, que la cervecería me becó al 100% y entonces estudié la maestría. Estudié Wow. una maestría en administración en Ok, el TEC de Monterrey, ok. ¿no? ¿En qué año lo estudiaste? Yo estudié del 80 al 83. Ok, ok, perfecto. Y seguías ahí, entonces significa que en el 83 seguías con la cervecería. Sí, sí, seguí con la cervecería. Yo salí de la cervecería en 88, Wow. ¿no? Y lo que pasa, y yo estaba muy contento, me iba muy bien, hacía un trabajo que era muy, muy bonito, pero vino un punto de inflexión. Ujú, Viene el terremoto del 85 ok. yo tenía mis oficinas, ahí estaba el centro de cómputo importante, en una fábrica que la cervecería tenía en la calle de Ciprés, en Ujú, la colonia Santa María, por el norte de la Ciudad de México. ok. Se dañó y decidieron cerrar la fábrica, ¿no? Y decidieron, digo, y esta decisión no se abrió, pero todavía nos pasamos hasta el 87 y todo esto. Y entonces yo tuve que tomar una decisión importante. En cervecería me decían, oye, estamos muy contentos, pero en México ya no hay donde crecer. Uh, había un mensaje muy feo. Oye, ¿quieres seguir creciendo con nosotros? Te tienes que venir a vivir a Monterrey. Ok. Y platicando con mi esposa, mis hijos estaban chicos, pero decidimos no irnos a Monterrey a vivir. Y entonces eso era, pues que tenías que buscar otras Alternativas. alternativas, Claro, ¿no? por supuesto. Otras alternativas porque pues ya, ahí digo, no me estaban diciendo ya vete, ¿no? Pero Sí, bueno, ya pero sabía yo que un ya cambio no iba importante. yo a seguir creciendo y bueno, pues a esa edad, pues 31 años, 32 años, pues dices, oye, ¿por qué no voy a seguir creciendo, no? Claro, por supuesto. Sí, claudicar a esa Entonces, edad es una locura. es una locura, ¿no? Entonces hubo la oportunidad, Guillermo, Ujú. fue otra excelente decisión, ¿no? De irme a trabajar en aquel tiempo, Vancomer, ¿no? El gran Vancomer, Bancomer de aquel tiempo. tú sabes que en ese tiempo Vancomer era del gobierno, todos los bancos eran del gobierno. Sí, pues sí, a partir del 82 con López Ujú. Portillo los hizo del gobierno. Se lo compró al gran fundador de Bancomer, ¿cómo se llamaba este A señor? Espinosa Iglesias, Espinosa Iglesias, claro que sí. a Espinosa Iglesias, ¿no? Mm, así es. Entonces, pero dejaron, los bancos se manejaron bien, ¿no? Porque además a Bancomer y a Banamex, que era el otro grandote, y así, les pusieron gente que sí sabía de banca, ¿no? Exacto. Que sí sabía de banca. Entonces, yo tuve oportunidad de entrar a mediados del 88 a Bancomer, ¿no? Sí. Y entré a un área y tú vas a decir, oye, ¿y a qué entraste, no? Bueno, entré, en aquel tiempo era una dirección de sistemas, Ujú. que tú te debes acordar de él, que en paz descanse, de No me Adolfo digas. Ramos Espinosa. Ok. El director de sistemas de Vancomer cuando yo entré era Adolfo Lagos Espinosa. Que Adolfo es el que murió en la bicicleta, ¿verdad? Exactamente. Ya Ujú, ves que a él le gustaba mucho andar en bicicleta y ujú. desafortunadamente Lo tuvo atropellaron. un problema, lo Sí, quisieron asaltar y lo mataron, sí, ¿no? sí, sí, sí. Estaba Adolfo, ¿no? Y con él yo entré a un área, porque Adolfo tenía una visión extraordinaria, ¿no? Yo había acabado la maestría en administración, tenía la experiencia de tratar con usuarios, todo, y entonces Adolfo acababa de abrir un área que se llamaba, déjame decirte cómo se llamaba consultoría y asesoría. Ujú. Y esta área estaba en su dirección
Y esta área la conformaban personas que sabíamos de sistemas y sabíamos de administración negocios, porque era el área que evaluaba cualquier solicitud que le hacían al área de sistemas para hacer un desarrollo, para automatizar algún proceso, hacer un nuevo servicio. Esta área lo evaluaba, hacía un proyecto de inversión y veía si se justificaba o no y cómo se justificaba automatizar. Lo que ahora es hacer un business case, es lo que hacías tú Exactamente. entonces. Ok, Hacíamos puros business case, ¿no? ok. Con una visión de Adolfo extraordinaria, ¿no? Entonces yo entré a esta área, y además fue una época muy interesante porque, pues ya te imaginarás que te daban proyectos importantes. Por ejemplo, a mí me tocó hacer todo un análisis de las remesas. Oh, Ya empezaban las remesas, sí, ¿no? claro. Hicimos todo un análisis de por qué le convenía a Bancomer meterse a este negocio y fuimos muy exitosos en aquel tiempo. Y entonces hacías el case y los más importantes se los presentabas a Adolfo, ¿no? Y Adolfo era alguien brillante, pero muy particular en su manera de ser, ¿no? ¿En qué sentido muy particular? Si no le parecía lo que le ibas a presentar, a los 2 minutos te corría de su oficina y no de la mejor forma. No Ok, de la mejor forma, ¿no? A mí nunca me corrió, ¿no? Yo le presenté 3 veces y las 3 veces me fue sensacional, qué ¿no? bueno. Y ahí conocí a gente que fue después muy importante en la industria, ¿no? Que han sido, pues, de los más importantes, ¿no? Este, A ver, algunos nombres que tengas en la mente. Víctor Borrás, Ajá, Víctor Borrás, que fue director de Infonavit ok. durante casi 2 sexenios. Le reporté a Víctor de manera directa, ya ahorita te platicaré un poquito más adelante. Está Martínez, que también fue alguien muy importante, déjame decirte. Que ya falleció Roberto Velasco, que era el director de desarrollo. Estuvo Adib Cherid, que era el director de operaciones de centros de cómputo. Entonces, empezaba Vancomer y estaba en la punta de lanza, ¿no? De la automatización. Y a Adolfo, y ahí es cuando ya nos conocimos en el 90, ¿no? Ujú, A principios de 90, yo le reportaba a un subdirector, Enrique Ruiz, ¿no? ujú. Una persona también muy brillante que fue también de los pioneros, ¿no? Yo me acuerdo de Víctor Borrás. Yo cuando lo conocí ya era subdirector, pero cuentan que pues él con Adolfo empezaron haciendo la programación de los sistemas en Vancomer. Entonces Oh, mira, eran todas unas leyendas, ¿no? claro que sí. Este, y entonces yo le reportaba a un subdirector, yo era gerente, y le reportaba a Enrique Ruiz. Y entonces un día, en enero del 90, me llama Enrique y me dice: oye, fíjate que necesitamos ir a ver a Adolfo, que tiene un proyecto. Ok, pues vamos. Y entonces Adolfo nos presenta un proyecto que se llamaba DESIC. Bueno, así le pusimos, ¿no? Ujú, La razón social era desarrollo y servicios de informática y comunicaciones. lo recuerdo, sí. Y entonces nos dice Adolfo: oigan, ya creamos esta empresa. En aquel tiempo, Guillermo, Vancomer era del gobierno y tenían ciertos topes presupuestales. Entonces Adolfo dijo: a ver, yo quiero seguir empujando, yo quiero desarrollar tecnología,
Y si lo hago dentro del banco, voy a estar sujeto al presupuesto que Ujú. nos norman y eso me ata de manos. Y dije, Ok. entonces ya creé una empresa, me la autorizó el consejo, aquí está, nos dio la escritura constitutiva y nos dijo, se llama así y aquí están 300,000 pesos, que es su capital social. Ok. Y nos dijo Enrique y a mí, ¿y qué van a hacer con ella? Decídanlo ustedes. A mí nada más me traen los planes y yo se los autorizo. Pues qué padre proyecto, porque significa que tenía confianza en ustedes y sobre todo Ujú. confianza en la visión que le podían dar a esa empresa para que rindiera los frutos esperados, ¿no? Exactamente, ¿no? Oye, Y pero déjame entonces, hacerte una pregunta, perdón, perdón. adelante, Guillermo. Cuando tú llegas a Vancomer en ese año que es el 1988, ¿cómo Ujú. veías tú el mundo tecnológico dentro de Vancomer? ¿Qué tanto veías que hubiera de tecnología y cómo lo contrastabas contra Somex? Fíjate que yo veía a Vancomer, lo veía que se estaba automatizando rápidamente Ujú. y estaba creciendo. El área de sistemas creció muchísimo, ¿no? En Ujú. personas, en procesos. Se veía un ambiente y una decisión total de ir aprovechando la tecnología que había ya en esos momentos Ujú. para ir automatizando lo más que se pudiera, ¿no? Y yo creo que fuimos de los pioneros, no solamente Sí, en bancos, ¿no? Sino en automatizar procesos que hasta ese momento todavía se hacían manuales. es correcto. Y aunque también eran del mismo dueño que era el gobierno, en Somex, ¿por qué no tenían esa atracción? Bueno, yo creo, y lo asemejo, yo había estado en Banco Mexicano 10 años antes, ¿no? Yo Ujú. había salido 10 años de Banco Mexicano y pues la tecnología, yo había visto estando en Cervecería Cuauhtémoc, que ya dentro del mundo de la tecnología, pues que la tecnología se había desarrollado de una Ok, manera increíble, ¿no? En ok. cuanto a los lenguajes de programación, en cuanto al poder de cómputo. Sí, en 10 años la tecnología se había desarrollado muchísimo, ¿no? Yo tengo la impresión, bueno, comparto lo que dices y tengo la impresión que Vancomer desde esos entonces tenía algo particular porque no ha perdido la estafeta, a pesar de que Banamex era un gran rival y le Sí, pusieron todas las ganas. Yo reconozco que Vancomer y luego BBVA, etcétera, han puesto mucho el ojo en la tecnología, ¿no? Y que generar una sí, experiencia al cliente ujú, desde la tecnología que impulsaba el negocio. ¿Piensas sí, igual? Sí, ¿verdad? sí, 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 por supuesto. Y yo creo que ahí, en Bancomer específicamente, el que jugó un papel muy importante fue Adolfo Lagos, ¿no? Ok. Porque Adolfo Lagos, yo te decía que era el director de sistemas cuando yo Ujú. entré, pero ya para el 91 cambia Adolfo y se vuelve director de la banca comercial. Ok, Y entonces Víctor Borrás queda como director de sistemas, ¿no? ok. Y entonces Adolfo, ya desde el punto de vista del lado comercial de la banca, empujó la automatización. Él fue el que hizo sucursales muy grandes, empezó a poner N cajeros automáticos en cada sucursal. O sea, Ok. hizo un empuje a todo el uso de la tecnología de una manera increíble, porque ya apoyando desde el punto de vista de la banca comercial, pues empujó mucho más la automatización de Bancomer en aquellas épocas, ¿no? Entonces, podríamos pensar que Adolfo Lagos fue como que el precursor de la omnicanalidad dentro del Sí, banco. ¿Sí? sí, Ok, sí, yo te puedo decir que sí, por supuesto. Él perfecto. empujó. Ujú, Y era un concepto, la verdad es que muy revolucionario para ese entonces, ¿no? Porque ya ujú, tenías ujú. cajeros, y bueno, con lo de DESIC se va a justificar más, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces te dan tus 300,000 morlacos de tu empresa, sales de la oficina y tenías acta constitutiva, 300,000 pesos, y me imagino que un cohete ahí, que tenías que hacer que esto funcionara, ¿no? Claro, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces Enrique Ruiz en ese tiempo es nombrado director general
de DESIC, que ya Ajá. le empezamos a denominar así. Después tuvimos que negociar el uso de la marca. Ujú. Nos encontramos que había una constructora Mm, que usaba ese nombre, ¿no? ok, Entonces lo negociamos y sin problema. Y entonces hubo ahí un trato, ¿no? ok, Me dice Enrique, ok, yo voy a ser director general, pero yo no voy a dejar Bancomer. Yo voy a seguir siendo subdirector de Bancomer. ok. Quiero que tú seas el subdirector general de DESIC, que me Ujú, ayudes a la operación, a todo, pero tú ujú, sí vas a dejar Bancomer y tú ok, te vas a ir contratado por DESIC. Y dije, ok. está bien, yo me voy, ¿no? Ujú, Entonces yo fui el primer empleado, ¿no? Que ok, compró esa empresa y la conceptualizamos, ¿no? Todo lo que hicimos, DESIC, como tú te debes acordar porque nos viste en algunas áreas, DESIC se metió a hacer varias cosas, ¿no? Primero, como Bancomer necesitaba gente que hiciera desarrollos y pues teníamos ahí problemas para que le autorizaran nuevas plazas, entonces DESIC creó un área muy importante de desarrollo de sistemas, ¿no? sí, Que le es daba cierto, servicio al banco, es ¿no? cierto. Después empezamos a desarrollar tecnología, ¿no? Bueno, hicimos desarrollo y había muchas necesidades de capacitación. Era Ujú, cuando empezaba a ser muy importante todos estos nuevos programas de hojas electrónicas, procesadores ujú, de palabra, presentaciones, que tú te acuerdas, entonces abrimos un área muy importante de capacitación, ¿no? ok. Para Nada más déjame, decirlo, para el apunte, decir que claro, empezó en el 90, ¿verdad? empezó en el 90. Ok, Uh-huh. muy bien. Entonces tenías Sí. capacitación y desarrollo. Y desarrollo, Fue una jugada muy buena porque todo lo que estaba en el banco pues era de inmediato que se lo contrataban a ustedes y hacían que esto ajá, caminara. De otra forma, y por ser en ese entonces de gobierno, sí, se iba a complicar esos avances, ¿no? Y todas uh-huh, esas aportaciones. Qué exactamente, interesante, qué bien. exactamente, ¿no? Y también empezó DESIC a ver qué tecnología había para poder traerla e implementarla, ¿no? Perfecto. Y entonces ahí hicimos varios desarrollos tecnológicos, ¿no? Hay un desarrollo que yo creo que fue muy bueno, muy adelantado por su época, ¿no? Pero hicimos un desarrollo que le llamamos Telebanco Personal Bancomer, que tú Ese te me debes acuerdo acordar, muy bien. Sí, claro, claro que ¿no? sí, sí. Ese desarrollo trajimos una tecnología francesa, ¿no? Que ya los franceses, los europeos han estado adelantados en muchas cosas, y entonces hicimos una alianza con unos ingenieros científicos mexicanos que tenían una compañía que se llamaba Cabetel Telecomunicaciones, Ok. ¿no? Hicimos una alianza muy importante con ellos. Trajimos gente de la UNAM, ¿no? Y entonces juntos hicimos este desarrollo tecnológico llamado Telebanco Personal Bancomer, que para quienes nos escuchan ahora van a decir, pero ¿cómo? Bueno, pues yo les quiero recordar a todos, ¿no? Tú y yo sí nos acordamos, pues que en aquel tiempo la comunicación por internet, pues era a través de las líneas telefónicas, Ajá. capacidades que te daban las líneas telefónicas, ¿no? Sí. Entonces, desarrollamos una agenda que se abría, ¿no? Una agenda, pues, ¿qué podrá ser? Pues yo creo que un poquito más grande de los teléfonos celulares más grandes, ¿no? Como del Ujú, iPhone ujú, Pro y esas cosas, un ujú. poquito más grande, que de un lado tenía su teclado, un teclado de computadora, y la abrías y tenía su pantalla monocromática, obviamente, Sí, ¿no? claro, claro. Pero
que la conectabas a internet a través de de la línea telefónica, tenías Ajá, un modem, y podías hacer consulta de saldos ajá. y transferencia de dinero entre tus cuentas y con cuentas de terceros. Sí, sí, me Estamos acuerdo. hablando hace 30 años, Sí. en Oye, pero a ver, 1994. ¿era internet o te comunicabas directamente al banco? Se comunicaba al banco, pero a través de internet. O Ok, sea, entonces la también fueron comunicábamos por pioneros internet. en todo eso porque estaban ya metiendo IP en ese entonces, Ajá, cuando prácticamente ni se conocían el resto bueno, de los usuarios y todo ello, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y la dimos a conocer en marzo del 94, fue el lanzamiento Ok, del banco personal Bancomer, ¿no? ok. Que, que no te puedo decir que el producto como producto fue muy exitoso porque hicimos 3,000 y ya no volvimos a hacer más, ¿no? Ujú. Pero no, pero le dejó al banco una gran aprendizaje y experiencia para empezar a dar el servicio. Después, obviamente, salió la versión en web, ¿no? Ujú. Y el banco, pues de ahí, tuvo mucha experiencia y empezaron a hacer muchísimas cosas, ¿no? Es que, fíjate, ahí ese apunte que haces es bien interesante porque ese fue el paso entre cero, entre nada, y llegar a la web. Y eso, independientemente del éxito o lo que se haya tenido, las lecciones aprendidas fueron maravillosas. Muchísimas, maravillosas, ¿no? Eh, y entonces hicimos otros desarrollos de tecnología, ¿no? Como un sistema de unifila, ¿no? Que, Sí, me acuerdo. también lo hicimos con la gente de Cabetel, ¿no? Hasta creamos una empresa donde éramos socios, ambos, que se llamó Decitel, ¿no? Ok. Y este servicio de Unifila no solamente se lo vendimos a Bancomer, lo vendimos en Centroamérica y llegamos a venderle 5 a Banamex, ¿no? Ok. Entonces, era algo muy importante y también nos llegamos a meter, Guillermo, se quería prestar un servicio también de banca para empresas, que le llamamos CIMA, ¿no? Que ahí compramos en ese tiempo equipos que tú vendías, los famosos Sentinel, ¿no? Que eran, Ujú, sí. empezábamos a tener seguridad. Con Enrique Mondragón, ¿te acuerdas? Sí, claro, Con él, sí me acuerdo. el buen Enrique Mondragón, ¿no? Sí, Sí, uy, gente queridísima, ¿no? Mucha sí, sí, gente sí. quedó en el banco, ¿no? Y les ha ido súper bien, ¿no? Este, y yo te podría decir, nos iba muy bien, nos metimos después a ser también distribuidores de equipo, ¿no? Ok. Entonces llegamos a vender equipo IBM, eh, equipo NCR, o sea, logramos meternos a muchas cosas, pero en esa empresa, pues sucedió que a finales del 93 los bancos se privatizan, ¿no? Ujú, Y entonces el banco, Bancomer, se vende al Grupo Monterrey, es correcto. a Valores Monterrey, ¿no? Ujú, Y entonces entra la nueva administración y entonces entra como director general de sistemas Javier Fernández Carvajal, me acuerdo muy ok. bien, ¿no? Yo en ese tiempo, déjame hacer una acotación, Enrique regresa al banco y me nombran a mí director general de la empresa, ¿no? En el Ok. 92, ¿no? En el 92, Enrique se regresa a un área ya del banco y me nombra Víctor Borrás, director general de DESIC, y es Ujú, cuando yo paso a reportar directamente a Víctor, y entonces en el 93 entra ya la nueva administración de Bancomer, entra Javier Fernández Carvajal, y la decisión del nuevo grupo es decir, oye, ¿yo para qué quiero empresa de sistemas? ¿No? Entonces vendámosla, ¿no? O sea, tiene un valor, ujú. vendámosla. Y entonces me pone en contacto
con un área que tenía Bancomer en ese tiempo que se dedicaba a ese tipo de cosas, fusiones, adquisiciones, ventas, ¿no? Y entonces yo me encargué de hacer el prospecto de ventas y de la evaluación de ventas, ¿no? Entonces, para mí en lo personal, Guillermo, fue una experiencia que no te puedes dar, lo que puedes tener, pues casi nunca, ¿no? Tuve la oportunidad de conceptualizar una empresa protegido por un papá muy Ujú. grande, ¿no? Muy grandote, sí, claro. Verla crecer porque a finales del 93 teníamos 400 empleados, ¿no? Verla crecer y ahora tener la oportunidad de venderla, Sí. ¿no? Y yo negocié con Javier para poder ser muy objetivo, que yo terminando la venta, pues, me regresaba al banco, ¿no? Para Claro. que yo viera lo mejor. Entonces vimos a todos los grandes de esa época, ¿no? Se interesaron todos, ¿no? Cuando hablas de los grandes y para sumar de referencias, ¿quiénes eran los grandes que tú considerabas que existían? En esa época, pues los grandes era IBM, ¿no? Ujú, Era HP, ujú. sí, porque ya ha cambiado tanto la industria, Sí, ya ha ¿no? cambiado, sí. Este, EDS, Esa era de Ross Perot, ¿no? de Ross Perot, ajá. Ajá. Y invitamos también a estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Es que se fusionó, pero lo que hoy es McKinsey, ¿no? Ok. A esos grandotes, ¿no? Y después de hacer una serie de evaluaciones y de consultas y ya sabes, ¿no? Ujú. Uno que lo quiere vender lo más caro posible y quien te compra te quiere comprar lo más Lo más barato barato, posible. claro, claro. Entonces, a mí me decían, no, tú tranquilo, tú no te preocupes. Si te dicen que algo no está bien es porque te quieren Ok. bajar el precio, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. decide el banco por EDS, ¿no? Ok. Y entonces en septiembre del 94 se cierra la transacción para vender de SIC completito a EDS, ¿no? Ya cuando se cierra la transacción, este, pues yo digo, ahora sí yo tengo que decidir qué hacer en mi vida, ¿no? Sí, déjame Porque, hacer un apunte ahí, claro, José Antonio, porque es bien claro, interesante. claro. Ustedes en el 94, para cuando en este año para muchas empresas era quizás los albores de la industria, ustedes ya habían puesto, y tú ya habías pasado desde las tarjetas perforadas, ya habías Sí. puesto, ya habías sido director de sistemas de la cervecería, Ujú, con los equipos estos de Digital Equipment, las PDPs. ujú, Ya habías puesto una empresa en el banco, o en ujú. Bancomer, y ya la habías vendido, o sea que en muy poco tiempo Sí, ya habías hecho un recorrido cuando ya. realmente la industria estaba en pañales, ¿estás de acuerdo? O sea, ya había muchas cosas Sí, en el 94, pero todavía era sí. una industria incipiente. Incipiente, ¿no? Y ahí, pues, Bancomer, yo hice muchas relaciones con IBM, porque Bancomer, pues, era un cliente tri- Claro, triple A de sí, IBM, claro. ¿no? De Entonces, ahí IBM y de todo mundo. de todo el mundo, ¿no? Y ahí tuve oportunidad de conocer a Alfredo Capote, queridísimo, Ajá, ¿no? sí, Tuve oportunidad de conocer a Pepe Gómez Obregón, también muy querido, a Jaime Godard, ¿no? Que sí, esas cómo son no. también, wow, ¿no? Instituciones en este mundo de la tecnología, a Javier Sí. Alart, ¿no? Javier, ¿qué, perdón? Alart, Sí, cómo no, también, que ¿no? él ahora es el También, director de la Amiti. exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, sí, como dices tú, yo había ya tenido así como un recorrido, ¿no? Pero yo digo que todavía faltaba como que lo mejor, ¿no? Ok. Entonces, este, EDS me dice, oye, vente con nosotros. Dije, no, no, déjame ver qué hago. Javier me dice, oye, pues vente al banco. Y yo digo, no, yo creo que al banco, no, ya no, ¿no? Como que eso de ya ser tú emprendedor y todo eso. Y entonces yo negocié con Javier y me dio una muy buen bono, ¿no? Aparte de mi liquidación, me dice, oye, vendiste muy bien de SIC, ahí te va un bono, ¿no?
Ok. Entonces me dio un muy buen bono y entonces yo estaba ya a punto de decir, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a poner una empresa, ¿no? Tengo lana, tengo mis contactos con Bancomer. Ya le dije a Javier, Javier, si pongo una empresa, ¿me apoyas? Y en ese tiempo Bancomer empezó a contratar empresas. Bancomer empezó a hacer grande a Softec. Digo, eso es histórico. Claro, Estoy yo claro, claro, inventando, claro. ¿no? El que contrató muchísimo y ayudó a que Softec despegara, digo, no le quito ningún mérito ni a Blanca ni nada, Ujú, pero Bancomer fue un cliente muy importante para Softec, ¿no? ujú. Entonces, yo estaba en ese inter, Guillermo, de pongo una empresa, no sé qué, y me habla gente de Unisys, ¿no? Unisys, en ese tiempo, te hablo finales del 94, estaba haciendo un cambio de que ya quería entrar también a los servicios y todo esto, y entonces me habla el que era director general en México, Francisco Brown. Ujú, ujú. Y me habla porque acababa de entrar con ellos también una persona que yo quiero muchísimo, Ricardo Chaín. Que fue luego director de Apple, ¿verdad? Exactamente, Ajá. ¿no? Yo conocí a Ricardo porque le compramos algunas cosas cuando yo estaba en The Sick en Vancomer y nos hicimos buenos amigos. Ok. Entonces él entró a Unisys y me dijo, oye, pues estás viendo qué hacer, pues vente a Unisys, ¿no? Y entonces entré a Unisys, pero estuve muy poquito tiempo, ¿no? Estuve año y medio, Ujú. ¿En qué año entré fue a la, eso? entré a la dirección del sector financiero, ¿Y ¿no? el año? Entré en finales del 94 Ujú. y me estuve con ellos hasta finales del 95, ¿no? No, ok. Un año. ¿Por qué? Porque yo dije, no, yo quiero ya poner algo mío, ¿no? Pero fíjate que de repente estoy tomando las notas. Es un Uh momento, es un -huh. parteaguas en la industria, José Antonio, porque Sí, tú entras en el 94. ¿En qué mes recuerdas? entré en octubre del 94. Y a los 2 meses llega Cedillo y Sí, 28 días después resulta que la economía estaba con alfileres y se devalúa el de error de diciembre. acuerdísimo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí, sí, ¿Qué sí. pasó en ese? ¿Cómo viviste eso? Porque para muchas empresas del sector fue el parteaguas Mira, o el punto de inflexión que dijeron hasta aquí. fue muy complicado, ¿no? Mm, Fue muy complicado. Para Unisys fue muy complicado porque tú sabes que el principal cliente de Unisys en ese mm, tiempo era mm, Banamex. claro, Y fue muy complicado porque a Unisys se le juntó el que quería dejar de ser una empresa de hardware y empezar a ser una empresa de servicios y ujú, la crisis del 94, ¿no? claro. Entonces, fue un año muy complicado, ¿no? Porque nos costó muchísimo trabajo, pues obviamente conseguir proyectos. Tú sabes, la mayoría de las empresas empezó a reducir Todo. personal, empezaron a hacer muchas cosas. A pesar de que teníamos un equipo muy bueno, ahí estaba, por ejemplo, Arturo Licón, que tengo la Ujú, suerte de seguirlo viendo, ¿no? Que fue muy importante, un abogado excelente, Héctor Serrano, ¿no? Que también tengo todavía el gusto de seguir este, conversando con él de vez en cuando y todo. Teníamos un equipo muy bueno, pero fue un año muy complicado, súper ¿no? complicado, Súper súper complicado. complicado, ¿No te ¿no? arrepentiste de haber salido del banco? Por esa situación, porque en el otro estabas muy cuidado. Pues estaba muy cuidado. Pues mira, lo que dije, pues ya tomé la decisión. Dije, qué bueno que no me animé ahorita a abrir la empresa, ¿no? Es cierto, Me porque quedé, hubiera me quedé sido, en Unisys, sí, ¿no? claro. Y entonces, ya para principios del 96, que la situación se veía muy complicada, pero ya no tan complicada, ¿no? Sí, ya Porque el no era lo mismo, 95 sí. fue caótico, dije, me voy a animar. Entonces fui a hablar con Javier, todavía seguía de director general, me dijo, sí, yo te apoyo con todo. Tú haznos bien las cosas y te apoyo. Ok, Y entonces dije, no, pues ya voy a poner la empresa. Entonces negocié con Francisco Brown, me dice, yo no quisiera que te fueras, pero entiendo, quédate como asesor nuestro durante 6 meses ujú, y mientras vas arrancando.
¿no? Ok. Entonces tuve otra vez suerte. Te tengo que reconocer que yo creo que he tenido mucha suerte en mi vida, ¿no? Yo sé, y creo que ese mérito sí lo tengo de haber aprovechado las oportunidades que se me presentaron, ¿no? Ok. Y entonces, en ese tiempo, yo me había hecho muy buen amigo de José Gómez Obregón. Ujú. Y Pepe, en el 95, lo contrata una empresa que empezaba a crecer muchísimo, que se llamaba Sun Microsystems, Wow. y lo contratan como director de México, ¿no? Entonces yo fui a ver a Pepe y le dije, oye Pepe, fíjate que ya quiero arrancar algo, quiero hacer, dice, perfecto, me caes como anillo al dedo, ¿no? Yo estoy buscando distribuidores, pues vuélvete distribuidor de Son, y me dijo, oye, y yo sé que a ti te interesa mucho la programación. Tú sabes que Son desarrolló un lenguaje de programación que está empezando a pegar con todo, que se llama Java. Ponme 15 ingenieros y yo te pago toda la capacitación para que aprendan Java. Y tú págales No, el... no, sí eres un tipo muy suertudo, José. No, pues la verdad, te lo juro. Sí. Entonces dije, ¿cómo va? ¿No? Entonces Pero, yo le invertí. perdón, No, eso de adelante. suertudo, déjame hacerle una connotación. Es el tema, y ojalá estés de acuerdo, el poder de las relaciones humanas. Ah, por supuesto, por ¿Estás de supuesto. acuerdo? Sí, Porque sí. el que las hayas cultivado bien, el que hayas hecho todo esto adecuadamente con y para los demás, es lo que eventualmente te va abriendo los caminos para que uno escoja el que más conviene. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y además porque saben que tú cuando haces las cosas las haces bien, ¿no? Por eso te invitan. Exactamente. Sí, es la combinación Entonces, de todo, ¿no? de todo, ¿no? Prepararse, trabajar correctamente, tener buenas relaciones y Una todo, y se van relación. dando las cosas. Y entonces, así le hicimos y pues empecé a vender equipos Son, empezamos a abrir un área y abrimos un área muy importante de desarrollo de Java. También, pues como empezamos trabajando con Vancomer, pues también contratamos programadores que supieran de COBOL y todo este tipo de cosas. Y entonces creamos esta empresa que le llamamos Intexis, ¿no? Ok. Me volví a reencontrar, Guillermo, y tú lo debes tener también ahí de seguro de alguna de las personas que debes entrevistar, o no sé si ya lo entrevistaron, a Aarón Porras, ¿no? No, pero si me das los datos y me ayudas. Sí, Y, mira, Aarón, te cuento rápido, ¿no? Aarón es dueño de una empresa que se llama Grupo Tecno, mm, que acaba de cumplir 30 años, ok. y yo conocí a Aarón, nos reímos mucho, somos del mismo año, ¿no? Ujú, Y yo lo conocí a Aarón cuando era ingeniero de soporte de Digital Equipment, ok. ¿no? Y él hace 30 años puso Grupo Tecno. Ok. Entonces, Grupo Tecno, cuando yo entré a trabajar con José Gómez Obregón a Sun Microsystem, Grupo Tecno ya era distribuidor de Sun Microsystem. Ok. Entonces ahí nos empezamos a ver, yo le había perdido un poquito la pista a Aarón, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a ver constantemente, ¿no? Pero Aarón, yo lo considero también un fundamental en esta parte de la tecnología. Y entonces, yo con Intexis empezamos en el 96, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Fue también cuando Son empezó a vender y vender y vender y vender con sus equipos sensacionales, Fue un ¿no? parteaguas porque tenía un sistema operativo que casi no se usaba, metió Exactamente. Java, eran máquinas que tenían un gran reconocimiento en Estados Unidos, decían, Sí, máquinas, empresas de tal nivel están usando Sun Microsystems y se así consolidó es. como una empresa muy, muy especializada, muy de Muy high tech, ¿no? especializada. Ujú. Y entonces fue el boom, ¿no? Digo, yo a Vancomer, pues nunca le pude vender equipo
Son, pero le hacíamos muchísimos desarrollos, ¿no? Qué Éramos bien. yo creo que después de Softec, nosotros éramos la compañía que más gente tenía en Vancomer haciéndoles desarrollos, ¿no? Y, y íbamos avanzando, éramos de los, digo, nunca llegamos a vender como Grupo Tecno, ¿no? Grupo Tecno siempre fue el distribuidor más importante de Son, ¿no? Pero nos iba muy bien, ¿no? Muy a gusto, muy contento, pero te digo nuevamente, la vida se va encargando, ¿no? Este, a diciembre del 99 me, me habla Pepe, ¿no? Hay alguien también que yo conocí en Son, ¿no? Que, híjole, yo también, yo lo admiro, ¿no? A Jaime Vallés. Jaime. Jaime Vallés hoy es VP, era VP de Latinoamérica de Amazon Web Services y Ujú. lo acaban de hacer VP de toda la parte de Singapur y todo esto, ¿no? Jaime Vallés llegó a ser director general de Sun Microsystem cuando a Pepe lo hicieron VP de Latinoamérica Ok, de Sun Microsystem, ¿no? Digo, Jaime es mucho más joven que nosotros, ¿no? ok. Pero porque Pepe es más o menos como nosotros, Contemporáneo. Sí. un poquito, unos añitos un poco mayor que nosotros, pero somos contemporáneos, ¿no? Entonces, me habla Pepe, que ya estaba en Latinoamérica, y me dice, oye, fíjate que hay una compañía, hay un mexicano que ya vive en Estados Unidos, pero que necesita una compañía que le haga desarrollos con Java, ¿no? Ujú. Y dice, entonces te voy a pasar su contacto para que hables con él y pues a ver si le empiezas a maquilar desarrollos en Java. Y le Sí. digo, sí, sí, con mucho gusto, ¿no? Entonces te estoy hablando, pues, de la persona que trajo la distribución de Cisco a México, ¡Wow! Mira nada más. que Y se trajo, llama, y se llama, y se llama, ahorita te digo el primer nombre, se llama, este, Alcántara, a ver, ahorita te digo el nombre, espérame, por acá lo tengo, que él había fundado, bueno, él fundó con otras personas, este, esta compañía que después se la compró Telmex, ujú, que se llama Reduno, Red Uno. Reduno. Sánchez Alcántara se llama, pero él se llama, ahorita te digo, él fue el fundador de Reduno, ¿no? Hoy conociste a toda la industria, José Antonio. A todos. Te digo que Cuando acabemos el libro, vamos a hacer una edición especial que le vamos a regalar a cada uno de ustedes y vamos a hacer un brindis donde nos juntemos todos y me va a encantar que puedas ir. ay, sí, claro, por favor. Será en la Ciudad de México, así es que no hay forma que te escapes. Ahorita me acuerdo, ¿no? Si no, Ajá, después está bien. lo mando. Entonces, este, ahorita me debo acordar de Sí, no él, te ¿no? preocupes. Si no, luego me mandas un mensaje. Él le fue muy bien, ¿no? Porque, pues, Red Uno le compró primero, estaba él y Montemayor, ¿no? Ujú. Eh, entonces les compró primero una parte, don Carlos Slim, y después les compró el 100% y los hizo consejeros de todos los negocios y de las cosas que estaban haciendo en aquel tiempo para la web. Era cuando te acuerdas, finales del 99, principios del 2000, la famosa burbuja de las .com, Exacto. este tipo de cosas. Entonces, me contacto con él, empezamos a hacerle desarrollos y me dice, oye, ¿no has pensado vender tu empresa? Oh, Y le dije, no, pues la verdad no. ujú.
¿no? Pues la verdad, no, pues estamos creciendo mucho, nos va muy bien, ¿no? Y me dice, pero pues, ¿estarías negado a que escuchar oferta? Y dije, no, pues, negado nunca estaré, ¿no? Entonces, él ya había creado una empresa en Estados Unidos, tenía una empresa, aquí, déjame decirte, porque eso sí es, porque sigue estando es cuando te quieres acordar ya no te, Sí, así pasa. Yo es que ahorita voy a me la acuerdo, cocina y no sé a ¿no? qué voy. Sí, exacto. Entonces, empezamos a ver, les doy la información, todo lo que se me mandes, y entonces hacia mediados del año 2000 me presenta una oferta, ¿no? Y me dice, oye, te propongo comprarte la empresa, la idea es fusionarla con las que tengo, y Ujú. entonces te doy una parte en efectivo y te doy una parte en acciones de la empresa en Estados Unidos, pues que es la empresa que Hijo de, qué estamos bárbaro. manejando, ¿no? Ajá, Y en aquel tiempo, pues ya estaba negociando que la nueva empresa que había puesto, él desde que le compraron todo se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y y entonces, pues se veía muy bien, ¿no? Porque yo tomaba acciones de esta empresa y si se cerraba el trato con don Carlos, ajá. pues iba a comprar y entonces mi lana, pues iba Sí, 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 sí. Era como comprar la acción ganadora. exactamente, ¿no? Además, la oferta era muy buena, ¿no? Entonces, bueno, pues cerramos el trato. Don Carlos ya no entró porque se tronó la burbuja y entonces Ajá, dejaron de invertir en ese momento y ahí, pues bueno, no pasó nada, ¿no? Digo, lo que nunca tuve, pues nunca lo tuve, ¿no? exacto. Entonces, ahí, pues ya dije, no, pues ahora, padrísimo, ¿no? Otra vez volví a conceptualizar, fundé, crecí y la vendí. Nada más que ahora, Ok, pues esa lana sí fue para mí, ¿no? exacto, sí, sí, La sí. Pero ya otra fue tenías la experiencia de todo ese proceso, de cómo de evaluarla. todo el proceso, ¿no? Y aparte te quedaste de Entonces socio de una empresa de Estados Unidos. me quedé de socio, ¿no? Ujú. Entonces, pues fue buen deal, ¿no? Fue Claro. buen, son muy buenas, personas, ¿no? Entonces, pues yo hice un trato, ¿no? Y dije, oye, pues me quedo, X tiempo, ¿no? Como es en cualquier cosa. Y entonces, pues me la pasé muy bien, ¿no? Ujú. Eh, Ahí estamos al- hablando de en qué año fue cuando vendiste tu empresa. en agosto del año 2000, Ok, ¿no? ok. Vendes Intexis. Vendo Intexis, Muy ¿no? bien, Ay, todavía no me acuerdo cómo se llama esta otra, pero ahorita me acuerdo, si no te mando los datos, ¿no? exacto. Este, y entonces me quedo con ellos, ¿no? Y decido salir en diciembre del año 2000. Déjame, me estuve casi año y medio. Salí en enero del 2002, ¿no? Ok. Eh, Dije, mira, ya traemos diferencias, ya no me siento yo muy a gusto, ya cumplí, ya estandarizamos aquí los procesos, lo que quieras, y entonces ya, decidí salir, ¿no? Ujú. De esa parte. Te estoy así haciendo, ¿cómo no me acuerdo ahorita de, es algo de labs, pero ahorita me acuerdo. Labs es, POS Labs, US Labs. POS Labs, así se llama la compañía, ¿no? Ok. Y ahorita te digo, que sigue existiendo, ¿no? Porque He escuchado ese nombre. sí, POS Labs sigue, es un laboratorio, digo,
son increíbles científicos, ¿no? Y sigue existiendo en Estados Unidos y sigue existiendo aquí en México y dan servicios y todo. O Exacto. sea, traían una muy buena idea de dar servicios as a service, ¿no? Ok. Sonaba sensacional y con gente súper, súper buena. QS Labs, a ellos, así se llama la compañía en Estados Unidos, así se llama la compañía en México. Entonces, yo hice el trato con ellos, me volví socios, socio de la compañía en Estados Unidos y pues sonaba este, muy padre, ¿no? Además, los Ujú. proyectos, pues estaban muy bonitos, ¿no? Porque eran Ok. así de avanzada nuevamente, ¿no? Estábamos Ok. a veces, pues súper, ¿cómo podríamos decir? ¿De vanguardia? Vanguardia, ¿no? De Ok. vanguardia. Entonces, sonaba muy interesante, pero te digo, no, yo después de año y medio, pues ya dije, no, ya yo ya no me hallo, pues digo, era muy difícil, ¿no? Yo acostumbrado a ser el que, pues yo hacía lo que yo pensaba, ¿no? Y ya, pues tú sabes, cuando ya no eres el mayoritario, ya hay Sí, alguien las más, cosas van cambiando. Las van cosas van cambiando. cambiando Y yo mucho. dije, no, pues ya mejor acá, finiquitemos nuestra sociedad. Vendí mis acciones de la empresa en Estados Unidos y dije, voy a ver, qué hago, ¿no? Ok. Y yo, ya nomás me falta decirte quién, El nombre de pila de este pila, Alcántara. ahorita, ahorita te digo, ahorita Ok. me acuerdo. ¿Y luego qué haces? Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? En ese inter, ¿verdad? Digo, oye, voy con Aarón y decimos, oye, Gerardo, no, Gerardo Alcántara Sánchez. bueno, Gerardo es el hermano, sí. Ok. Gerardo también, Francisco Alcántara Sánchez. ¿No creo, será? a ver, ahorita te digo, espérame. No, no, ese no es Francisco, no, ese no es. Mira, Gerardo Sánchez Ujú, es el hermano, ¿no? ujú. Y el, pero el mayor, ahorita te digo, sí, es Sánchez, pero él se llama, sí, Gerardo es el hermano, obviamente él era también socio, José de, Luis, ¿no? y, ay, se me va el nombre. Me voy Bueno, a acordar, dejémoslo porque si no nos va a atorar sí, esa sí, no cuestión. va a ganar tiempo. Entonces, ya, se finiquita todo esto, y entonces, empecé a ver que si pongo otro negocio, que si me contrato con alguien, etcétera, etcétera, que si hacíamos algo Aarón y yo para ver qué podíamos hacer. Y yo digo, oye, pues ¿qué puedo empezar a hacer? Pues lo que yo he sabido hacer, ¿no? Pues Ujú. distribuir equipo, capacitación y desarrollo, ¿no? Ok. Y entonces voy viendo, ya en ese tiempo estaba Jaime Vallés de director de Son, me acerco a Son y veo que todavía hay oportunidad, ¿no? De, de empezar nuevamente a poner algo de capacitación, algo de desarrollo y, y algo de distribución de equipo, ¿no? Ok. Entonces pongo una empresa que se llamó Edutexa, ¿no? Ese fue en el año 2002 también. La arranqué en el 2002, a mediados del 2002, ¿no? Y empezamos a dar servicios de capacitación, Ujú. de desarrollo de sistemas y de venta de equipo, ¿no?
Es la fórmula que ya tenías muy bien Es dominada. la fórmula que yo había probado, me había sido exitosa y dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Ujú. Y empecé con Aarón Porras dijimos, oye, él ya tenía una operación en Guatemala y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas a consolidar la operación de Guatemala? ¿No? Entonces dije, pues órale, va, vamos a consolidar la operación en Guatemala, ¿no? Ok, Y, y entonces así estuve trabajando, pero la verdad ya no logré ser tan exitoso como había sido, ¿no? O ok. sea, sí me daba para vivir, ¿no? Pero me di cuenta, Guillermo, que el mercado había cambiado mucho, ¿no? Claro, claro. Entonces era ya más complicado de hacer este tipo de cosas que yo había hecho y que había sido muy exitoso, ¿no? Esa cuestión del mercado que había cambiado, podríamos entender que había un cliente diferente, que había más participantes, que había elementos tecnológicos totalmente nuevos y que al final del día todo el entorno cambió de como lo Sí, conocíamos. yo te podría decir que el entorno cambió completito, había mucho más Ok. jugadores, ¿no? Ajá. Se había, eh, por utilizar la palabra, democratizado más la parte de equipos, la parte de capacitación, la parte de desarrollos. Ya para el año 2004 todo el mundo hacía desarrollos, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta Claro. había personas que ya ellas solitas se autoempleaban y hacían desarrollos, ¿no? Sí, y también fue la época en que ya había muchos desarrollos de página web o soluciones De web, página, claro. y había mucha gente que como tú dices, se autoempleaban haciendo páginas web. Ajá. Y entonces yo había visto, y esa parte no la percibí ahí, que ya compañías que habían empezado como yo había empezado, como Softec y todo, se habían acercado a dar servicios y entonces se habían especializado en Ujú. ser compañías que ayudaran a las empresas a implementar SAP, a implementar Oracle, a implementar varias cosas, ¿no? Ok, Sun Microsystem entró a ir rápidamente disminuyendo hasta que lo sí, compra Oracle. O sí, sea, el mercado se había polarizado y había cambiado bastante y yo no me di cuenta, ¿no? Tengo que no, reconocerlo, ¿no? No me di cuenta de que eso que había cambiado y entonces el negocio era poquito, era bueno, pero era poquito, ¿no? ok, Entonces, yo decido en el 2007, ¿no? Cerrar y decir, no, esto no funcionó, está siendo demasiado complejo, no, no es por aquí, ¿no? ujú, Y entonces decido cerrar también porque pues hay una situación personal que se da y entonces yo también me desconcentro en esa época y dije, no, ya mejor voy a cerrar y vamos a ver qué ok, hacemos, ¿no? ok. Y a finales del 2007, te digo que yo corro con suerte, ¿no? Tengo que Sí, reconocer. ya vi que sí. Entonces, en diciembre del 2007, digo, como tú bien dices, yo conocía a mucha gente de la industria, Sí, ¿no? por supuesto. Entonces yo conocía desde hace varios años a Mauricio Santillán, Ah, como no, de Microsoft. ex Microsoft, ¿no? Y ya alguna vez, Mauricio, yo había ya tenido tratos con él, puso después de que salió de Microsoft con varios ex Microsoft, puso Visionaria, Ajá, que ¿no? era una fondeadora, ¿no? Una Para, fondeadora y ajá. hacía otras cosas. Yo habíamos hecho ya algunas cosas juntos, todo. Y entonces me habló, me invitó a desayunar a su casa y me dice, oye, fíjate que ya sé que cerraste el negocio, que no sé qué, ¿qué andas buscando? Le dije, pues ando buscando qué hacer, ¿no? Me dice, tengo una buena oportunidad. Le digo, a ver, cuéntame. Y entonces me dice, hay una empresa que se llama LPL Development, que están entrando a hacer desarrollos de hardware, software y firmware de Internet de las Cosas. Ok, 2008, 2007, ¿eh? ok.
diciembre del 2007. Y me dice, tienen ingenieros muy buenos. Uno de los socios que fue el de la idea es un técnico sensacional, pero de administración nomás no Nada. sé, ¿no? Dice, entonces yo conozco muy bien a los socios capitalistas, ¿no? Y me pidieron conseguirles un director general. ¿No te interesa entrar como director general? Uy, Y le dije, sí, sí me interesa, porque era algo completo que yo no había hecho, ¿no? y estabas, ya no tenías ningún compromiso, estabas totalmente disponible. Estaba disponible, ¿no? Entonces, fui y me entrevisté con los capitalistas, ¿no? Este, un señor Quirós y unos señores Valderrama, colombianos que vivían ya en México, ¿no? Ok. Este, Mario se regresó a Colombia, los dos hermanos Valderrama siguen viviendo en México, y entonces, pues entré y dije, perfecto, pues una cosa completamente. Y Guillermo fue una excelente decisión. Conocí un mundo maravilloso que yo no conocía, el Claro, diseñar hardware, ¿no? claro, porque siempre había estado del lado del software. Siempre había estado nada más del lado del software, Ujú. ¿no? Y entonces empezamos a hacer soluciones de Internet de las cosas en el año 2008. Pero entonces también eres un pionero de eso, porque en ese entonces no se hablaba ni siquiera de Internet de las cosas. Es un No se concepto hablaba de que se Internet. empezó a hacer popular muchos años después. Claro, en ese tiempo se llamaban soluciones end-to-end, ¿no? Que después le Ajá. cambiaron a Internet las cosas, eran las famosas soluciones end-to-end, ¿no? Entonces, empezamos a hacer soluciones, obviamente, pues ya había soluciones de que podías enviar la información vía IP, la podías Ujú, enviar vía celular, ¿no? Pero era pues todavía incipiente, ¿no? Pero ujú. bueno, estábamos ahí y se hicieron soluciones, se consiguió un trato, ese lo consiguió el ingeniero brillante con, con esta compañía de alarmas que estaban empujando la tecnología. Ah, sí, Espérame, ya ahorita sé quiénes son. hoy sí mi memoria anda, Es muy famosa. sí, 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 ahorita me acuerdo, esa sí me acuerdo, ¿no? ADT. No, es el fabricante, es un fabricante muy grande. Ujú. ADT es el que compra y da la operación. Es el fabricante, es el fabricante, a ver, ahorita te digo. Panasonic, Samoa, Nuan, No No, One. no, es norteamericano. Ay, ahora sí mi cabeza está para llorar el día de hoy, oye, qué vergüenza. Bueno, luego me mandas el nombre, no pasa nada. Te mando el nombre, ¿no? Sí. Entonces, cerramos un trato, le empezamos a hacer equipos de comunicaciones para sus alarmas, para toda Latinoamérica. Aquí en el DF tenían esa empresa. Perdóname. Aquí en DF, ¿verdad? En la Ciudad de México. En el DF. Sí, hacíamos, pero teníamos negocios en todo Centro y Sudamérica por el trato que Honeywell, Honeywell, Ok, Honeywell, ok. Honeywell. Y firmamos un contrato. ¿Y por qué le dieron el contrato a la empresa? Porque tan grande y un corporativo tan grande que obviamente ellos estaban desarrollando y haciendo sus pininos, pero sí iban a tardar mucho tiempo en sacar el producto, ¿no? Ujú. Entonces ahí, pues aprovechó LPL Development, sacó el producto más rápido y pues empezó a vender con Honeywell, con las alarmas Honeywell, Ok. este producto, ¿no? Entonces, pues Honeywell en un principio se llamaba Honeywell Bull, ¿te acuerdas? exactamente, Ok, Honeywell, ¿no? Que ya es que es perfecto. inmenso. Hace muchas cosas, pero bueno, nosotros negociamos con ellos en la parte de las alarmas, ¿no? Ok. Entonces, padrísimo nos fue, muy contento, pues yo estaba haciendo otras cosas diferentes, Y muy ¿no? interesantes. Y muy, muy interesantes.
Y bueno, ya los socios capitalistas cambiaron sus perspectivas y entonces Mauricio y yo nos quedamos con la empresa, ¿no? Wow. En el 2014 nos quedamos con la empresa, pero pues ya Mauricio con Visionaria tenía ya otros intereses. Yo dije, oye, pues ya está muy padre, pero ya empieza a estar muy competido. Honeywell había sacado su solución. Veíamos que todavía nos iba a costar mucho trabajo entrar a otros mercados con las soluciones. 2014 todavía Internet de las cosas todavía estaba muy incipiente. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? No, no, mira, ya, le digo, yo ya también me cansé de estar operando tanto y todo este tipo de cosas, y entonces decidimos venderla, Ok. ¿no? ¿En qué año? Y en ¿En el 2014 la vendiste también? 2014 la vendimos, ¿no? Yo Tercera para, empresa que vendes, es la tercera que vendes. sí, sí, ¿no? Ok. Y entonces, Guillermo, yo ya dije, oye, yo ya ando cansadón, ya me cansé de operar, ya yo había empezado a dar clases en el TEC de Monterrey Ok. desde el 2010, ¿no? Porque yo había pensado y me había hecho la idea que en algún momento en mi vida yo iba a dejar de operar empresas y me Ok. iba a volver profesor, ¿no? Para Ok. ahí terminar mi vida profesional, ¿no? Entonces, terminando de LPL, digo, yo había tenido también siempre el contacto y entonces platiqué con una persona que yo conocí en QS Labs, que se llama Héctor Rivero, ¿no? Ok. Héctor Rivero había estado con los hermanos Sánchez desde Red Uno, ¿no? Ok. Y Héctor, pues es una persona muy inquieta y y él ya había hecho algunos proyectos, nada relacionados con la tecnología después de QS Labs. Y entonces dijimos, oye, pues puede haber una buena oportunidad para poner una empresa de procesos, pero de automatización de procesos, ¿no? Ok. Y entonces le dije, oye, pues eso suena interesante, ¿no? Pero le dije, oye, pero yo ya estoy cansado de operar, ¿no? Yo ya, ya me cansé un poquito de operar, ¿no? Entonces, creamos una empresa, él tenía ya un grupo que se llama Fi Group, ¿no? Y creamos una empresa que se llama Fitecne, que es una empresa pequeñita que se dedica a automatización de procesos, ¿no? Porque Héctor es muy inquieto, tiene una arrendadora pequeñita, tiene otras cosas, y ahí la verdad yo no operé, no operar, ni pienso operar, ¿no? Ok. En ese tiempo, Guillermo, recibo una oferta del TEC de Monterrey y me dicen, oye, pues ya queremos que te vengas de profesor de tiempo completo, Qué padre. deja ya el director en ese tiempo del Campus Santa Fe aquí en la Ciudad de México, que se llama Daniel Mosca, así me lo dijo, ¿eh? Me dice, ya deja de jugar al emprendedor y mejor vente a ser profesor, ¿no? Entonces, pues dije, sí, tienes razón, es lo que yo quería, ¿no? Entonces, a partir de agosto del 2015, soy profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey, de la región Ciudad de México, Ujú. y digo, participo con Héctor, pero la verdad ni me entero de qué está pasando. Voy a tener junta con él el próximo miércoles, pero yo la verdad ahí ni me meto, ¿no? Ok. Y entonces ahora lo que he hecho, he empezado y traigo ahorita crear emprendimientos pero sociales, ¿no? Qué O sea, padre. ¿a qué me dedico? Pues soy mentor de los chicos, de los Ujú. alumnos, exalumnos del TEC, Ok. y participo en aceleradoras de Ujú. empresas como Más Challenge, como una aceleradora que tiene el TEC, se llama Enlace Más, Ah, siendo miembro ajá. de consejos consultivos, ¿no? Yo he participado en Enlace acá en Morelos. Ah, fíjate.
Sí, yo estoy aquí en la Ciudad de México, soy mentor líder, ¿no? Entonces, a eso me dedico, ¿no? Ahora yo digo, ahora yo estoy en consejos directivos, asesoro a dos empresas familiares que están en el proceso de sucesión. Ujú. Entonces, a eso me dedico hoy, ¿no? Yo Qué dije, no, ya, padre, operar ya no quiero, ¿no? qué Entonces, padre, te hice así en hora y media, ¿no? qué Como padre. resumen. Qué bien. Oye, la verdad es que qué padre travesía. A ver, para irnos acercando hacia el Claro, final claro. de todo esto, que si volteas hacia atrás, ¿hay algo que tú hubieras cambiado o te gustaría que hubiera sido diferente? Pues mira, lo único es ya la última etapa que quise volver a hacer lo que yo había hecho y que había sido muy exitoso, me faltó análisis, ¿no? Ok, O sea, eso sí hubiera hecho diferente. Yo creo que el no darse cuenta de que sí había cambiado mucho el medio ambiente y la tecnología y el mercado y los jugadores del mercado, ¿no? Fue algo que no me permitió volver a tener esa fórmula, ¿no? No a lo haber mejor volvido fue, a... puede ser un exceso de confianza de la inercia, de que pensabas que las cosas siguen dando igual, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y perdí de vista lo que sí habían cambiado otros, ¿no? Sí, lo entiendo. Lo que sí habían cambiado otros. Por ejemplo, no volteé a ver lo que había hecho Softec, lo que había hecho Hildebrando, ¿no? Claro, Hildebrando, sí. Hildebrando, ¿no? Que Ujú. era un gran, bueno, al final fue un gran proveedor también de Bancomer. Ahí estaba Hildebrando, bueno, ahí y en varios, ¿no? Es Zavala, ¿no? Exactamente. El cuñado de Felipe Calderón. Ujú, ujú. Pero fue cambiando, ¿no? Sí, fue cambiando. Y yo de Los eso, servicios fueron cambiando. así es, ¿no? Ujú. Entonces yo de eso no me di cuenta, ¿no? Ok, Entonces quise repetir exactamente lo mismo y pues no, ya las cosas, son habían cambiado, diferentes. habían cambiado mucho, ¿no? Ok. Oye, tú estando cerca pues, muchachos, puede ser, o jóvenes emprendedores, cuando te dicen, oiga, profesor o José Antonio, no sé cómo te digan, ¿qué nos sugiere para la empresa que queremos poner? O ahora se llaman startups, ¿no? Pero antes eran, Ujú. para esta nueva empresa que estamos planeando y todo. ¿Cuáles son los mensajes que más comúnmente les das a este grupo de muchachos? Pues mira, digo, y también viendo ahora las metodologías modernas, ¿no? Porque entrando a la academia, pues te vas enterando, ¿no? Claro. Pero lo que les digo es, tienes que analizar primero cómo está el medio ambiente en general, el Ujú, ecosistema, ujú. y tienes que ver qué necesidades hoy necesita alguien, ¿no? Que yo empíricamente lo logré, ¿no? Pero hoy está más difícil porque estás mucho más competido. Hoy tienes que hacer un análisis, ¿no, Guillermo? Para saber exactamente qué es lo que necesita el cliente, Ujú. ¿no? Es que tú y yo venimos de una parte o de una época donde prácticamente todo se necesitaba, aunque no se sabía que se necesitaba porque era el inicio. Entonces, eventualmente, pues todo el mundo tenía el deseo de automatizarse, de digitalizarse, aunque no se concebía de esa manera. La dolencia de procesos mecánicos, dependiendo de personas, etcétera. Entonces, como que no era tan necesario tanto estudio, pero ahora que hay una abundante oferta de todo, hay que tener mucho más cuidado en todo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que ser mucho más cuidadosos y ver lo que realmente hace falta, ¿no? Y lo que hoy realmente necesita el mercado, que sigue abriendo muchísimas oportunidades, ¿no? Claro, Puesto, pero sí hoy el mercado es más competido, con gente más capacitada y hoy la tecnología está, wow, ¿no? sí, por supuesto, Está, claro, pero claro que sí, sí. enorme, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sigue habiendo buenas oportunidades. Yo creo que ya en mi caso personal
bueno, no voy a decir que nunca jamás, porque pues, no sabré, ¿no? Inquietos somos, pero Exacto. sí, sí, yo tengo hoy, en lo personal, otras cuestiones que pienso mejor perseguir, pero hoy es una gran oportunidad y hoy la tecnología de como la conocimos tú y yo y como empezó, no, hombre, está de no reconocerse, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Crees que a pesar de toda la evolución tecnológica que ha habido y de negocios y de percepción de negocios y etcétera, ¿crees que hay tantas oportunidades como antes? Sí, yo creo que sí, Guillermo, porque este, hoy la tecnología está tan avanzada que hoy yo creo que hay muchas más oportunidades que nunca, ¿no? Qué bien. Oye, de tantas disrupciones que te tocó ver y sobre todo desde áreas privilegiadas, porque cuando estás en un banco, pues cuando el banco detecta que necesita tal cosa, la cartera está llena y se pueden hacer inversiones muy interesantes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que digas, esto fue maravilloso, tecnológicamente hablando. Pues mira, yo te podría decir que el ir viendo el avance de la tecnología y cómo fuimos ahora sí que creciendo con ella, ¿no? Ujú, claro, así fue. Eh, Porque uno puede decir, ay, pero es que pasaron algunos años, pero tú te debes acordar, digo, a mí algo que me ha sorprendido muchísimo es, por un lado, esas capacidades del poder del proceso de cómputo y de Ujú, la capacidad de almacenamiento, ¿no? sí, Yo me acuerdo que con la PDP 70 que teníamos en cervecería, ¿no? Decías, no, es que tengo 2 unidades de disco y cada unidad de disco es enorme, le caben 64 gigas, ¿no? sí. No, bueno, ¿no? Y oye, y en memoria, no, pues en memoria empezamos teniendo megas, ¿no? Megas, claro. Bueno, incluso menos, porque si algún día O fuiste menos. usuario de las Apple o de las Es, Commodore, pues ¿no? estábamos hablando de 64K de memoria, o sea, 64, ¿no? era una vacilada. Y yo recuerdo cuando me tocó vender mis primeras computadoras, la primera que le vendí fue un restaurante muy afamado aquí en Cuernavaca, eran las Mañanitas, le vendí una Denki Corona con un disco de 5, no recuerdo si era 5 o 10 megas, Exacto. y decíamos ahí, un amigo y yo que bueno, él me ayudó a entregar las cosas, pero que trabajábamos en la misma tienda, decíamos, 10 megas, ¿qué tanto meterán? Es que van a poder meter. Y ahora nos damos cuenta que una cosa de estas tiene más capacidad que todas esas máquinas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el haber visto cómo, por un lado, la tecnología de cómputo fue incrementando, el ver esos sistemas o sí, sistemas para programar, Claro, cómo fue facilitando la vida y cómo fue interactuando, ¿no? Pero las comunicaciones también por supuesto. me han dejado sorprendidos, ¿no? Digo, eso de que dijeras, oye, conectábamos a la línea telefónica y se Sí, escuchaba el el ruido ruidito. y era, ¿no? Como empezó Infocel, por ejemplo. Exactamente, los de Monterrey, información selectiva. Es muy cierto, es muy Entonces, cierto. yo creo que nosotros podemos decir, oye, a nosotros sí nos tocó ver desde lo incipiente, ¿no? Y Ujú, bueno, sí, ya sí. propiamente la tecnología, de cómo hasta hoy, pues se hacen maravillas y hasta hoy, ¿no? De cómo ya la inteligencia artificial pues, te hace programas, ¿no? Tú le dices, a ver, hazme este programita. Oye, sí, claro. Oye, José Antonio, ¿tú te imaginaste que algún día aquí estuviera el banco? No. En el sueño más guajiro, no. Qué cambio tan interesante, ¿no? O sea, eso fue una cosa formidable. Bueno, eso y muchas otras, qué, Uh -huh. qué cosa tan, o sea, porque
un negocio tan grande como un banco, moverlo a que ahora sea el banco por teléfono, es una manera de ver cómo es que las empresas, las mentes y los negocios se tuvieron que evolucionar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fíjate, es ahí donde yo digo, la visión estaba, ¿no? Porque yo te dije, Claro, Telebanco Personal Bancomer, marzo del 94, pero la fíjate, tecnología no daba, así es, ¿no? exactamente. Sí, sí, y yo creo que todavía nos falta Mucho todavía, mucho por ver, ¿no? así Mucho por es. ver. Oye, mi estimado José Antonio, para irnos acercando al final, eh, ¿hay algún autor, libro que siempre lo recuerdes con cariño, que seas fan de él? Uy, sí. Digo, yo te podría decir, bueno, hoy debo estar influido por todo lo que hago en los últimos años en el TEC, ¿no? Ujú, Pero, este, indiscutiblemente, toda esta parte de cómo conceptualizar de una manera moderna el emprendimiento, ¿no? ujú, Este, a mí me gusta mucho y siempre lo pondré de ejemplo a un profesor estadounidense, ¿no? Que se llama Steve Blank, que hizo lo que en español le pusieron Manual del Emprendedor. ujú. Yo creo que tiene toda la razón y a todos los que quisieran hacer algo nuevo deberían de leer este libro porque en resumen Steve Blank afirma que el fracaso de cualquier emprendimiento no es que no encuentres cómo resolver el problema, no encuentres cómo fondear el emprendimiento, sino el problema que te enfrentas es que no logras llegar al segmento de mercado que realmente logras llegar. Y entonces él Ok, dice que el problema es que no creas clientes, ¿no? ok, ok. Y yo creo que tiene toda la razón, Sí, ¿no? suena muy, Entonces, tiene mucho sentido. Sí, Manual tiene del mucho sentido. Emprendedor de Steve Blank y Bob Dorf es Ok. así un libro de cabecera que habría que leer. Amén que hay Hay N. muchas más, claro, Hay N libros para de... considerar. Oye, ¿y de música qué te gusta? Fíjate que a mí me gusta casi toda la música, preferentemente la música clásica. Me gusta Muy bien, muchísimo la música clásica, ¿no? muy bien. ¿De comida? Ay, de comida soy internacional, pero si me dijeras tu platillo favorito, los ¿Cuál chiles de nogada. sería? Los Chiles en chiles de nogada, nogada. claro, por supuesto. Ese Muy es así bien. como el O sea, imperdible. ya faltan 3 meses para eso. Ya, Oye, ya. ¿y de personajes de la historia o personajes que tú tengas gran admiración por ellos, cuál podría ser alguno? Fíjate que yo te podría decir, hay varios, ¿no? Yo te podría decir que alguien que admiro mucho es a Alejandro Magno, ¿no? Ujú, De cómo tan joven y en esas épocas lograron hacer tantas cosas, ¿no? Y Alejandro Magno pues impulsó mucho todo ese pensamiento griego filosófico, ¿no? Porque se dio a través de la protección que él hizo y que después dejó. Y bueno, es que hay pensadores y hay gente muy interesante, pero como estamos hablando de tecnología, yo creo que hay un personaje en la tecnología que todavía no lo hemos valorado como deberíamos, que es Turing, ¿no? ok, Si uno revisa la historia de Turing, él fue un visionario que muchas de las cosas que hemos logrado
están inspiradas en su visión Y y en aparte de su... haber hecho esa máquina para decodificar, qué bárbaro, o sea, sí fue un hitazo, ¿no? Y dicen que el logo de Apple, de la manzana mordida, tiene que ver Sí, con la manzana que mordió él. exactamente, ¿no? Y cómo él dejó esa visión, ¿no? Y por eso hoy, pues, está todavía ese gran paradigma o reto de Turing, ¿no? Claro, por supuesto, Porque lo cierto. planteó. Yo te diría, en la parte tecnológica, para mí, Turing es un personaje que habría que tomar mucho en cuenta. Y personaje histórico de México, ahí sí me la, me la- me la pones más difícil, pero yo creo, digo, a reserva que me puedan criticar muchos, yo creo que al que falta todavía también valorar en todo lo que hizo, sin quitarle lo negativo, es Porfirio Díaz, ¿no? Ok. El problema es que en el panteón histórico hemos como o deidificado a nuestros Ujú. personajes históricos o los hemos como mandado al infierno de la historia, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos, yo te puedo decir, tan importante fue Benito Juárez en muchas cosas, como ¿Cómo Porfirio es Díaz eso? en otras, eh, pero a mí se me hace muy interesante estos personajes históricos, ¿no? Y que indudablemente nos marcaron como nación. Claro. Oye, ¿en el escritorio de José Antonio hay una Mac o hay Windows? Este, no, hay Mac, Eso, bien, 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 muy bien. Oye, hay Mac. para terminar, ¿con qué te quedas de esta conversación, José Antonio? Pues mira, yo me quedo, indudablemente nuestra generación, y te agradezco, me hiciste el favor de recordar varios años de mi vida, muchos años de mi vida, y me quedo con que realmente ha sido una generación muy afortunada ¿Cierto? que nos tocó ver y ser partícipes de ¿Cierto? un cambio de época, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso como que se siente muy bonito, ¿no? Se siente Sí. muy bonito decir, oye, tuve la oportunidad de participar activamente en un cambio de época y de ver cómo la tecnología empezó a cambiar dramáticamente, empezamos a también nosotros a ser partícipes de que esto cambiara dramáticamente. De eso, con eso me quedo. Yo creo que tuvimos esa gran oportunidad Qué bueno, de y de lograr que también este México nuestro cambió tanto y yo creo que va a seguir cambiando, ¿no? sin duda alguna, sin duda Y alguna. yo te diría, y también me quedo con descubrir que en México tenemos un gran talento, Por hablando de supuesto, personas, para esta parte de la tecnología. por Ojalá. supuesto, es cierto, es muy cierto. Oye, José Antonio, pues mira, a nombre de mi estimado Marco Maitorena, director de InfoChannel, y un servidor, sobre todo yo porque te conocí en aquellos años mozos, yo soy Sí, sumamente agradecido de que hayas aceptado participar, sumamente agradecido por tu amistad, sumamente agradecido por todos los que nos compartes, y estoy seguro que cuando tengamos el producto final lo vas a disfrutar, ahí pero estoy. como enano, vas a estar muy contento. Eh, yo te pido que si en algún momento tienes recortes o fotos del pasado, cosas que sean simbólicas Claro. de esto, nos los vas a hacer llegar. Y lo que sí, una gran foto de José Antonio para que podamos poner por ahí. Ah, con mucho Y, gusto, muchas gracias. y vas a estar muy enterado de cómo vamos avanzando. La verdad es que estoy sumamente agradecido. Antes de que se me olvide, yo tengo un teléfono tuyo, a ver, Sí, déjame ver Guillermo. cuál es. A ver, Es el 1265-8694, ¿sigue siendo ese? ese es. Ujú. Sí, Perfecto, para estar en por contacto. actualizado, por favor, Guillermo. No, Si, gracias a ti. si Y crees que haya oportunidad de que me contactaras con, por ejemplo, hablaste de Ricardo Shahin, de Francisco Brown, de alguna de estos personajes que bien vale la sí, pena, claro. quien tú consideres que debemos de incluir, Ujú. yo te estaré muy agradecido de que me puedas compartir el nombre y si tienes los datos, algo así,
para Sí, poderlo claro, incluir dentro de ello. ¿Sale? claro, claro, con muchísimo gusto. Digo, obviamente ya tienes a Alfredo, queridísimo, ¿no? Alfredo Capote. Afro Capota todavía no lo he logrado contactar. Si me ayudas, sería una gran cereza el pastel. Ok, ok, déjame, anda un poquito enfermo, pero déjame ver Sí, si lo... ojalá se pueda, porque mira, ya perdimos a este Rafael Piccolo de HP, que era un Sí, gran personaje, un sí, hombre, gran tipo. buenísimo, Rafa, Y, también. y ya no quiero que se me vayan más por tardarme en esto y para poder atestiguar todo lo que hicieron. Entonces, los que tú consideres que puedan incluirse, mándame un correo Claro, con mucho o gusto. por WhatsApp. Y Ujú. ojalá que nos veamos pronto, mi estimado José Antonio. La verdad es que estoy sumamente agradecido No, no, desde no, siempre muchas gracias a contigo. ti. Y bueno, pues estaremos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, yo, mira, voy a anotarlo aquí en mi agenda porque si no se me va. Termino clases el 16 de junio y Ajá. ya empiezo a estar muy tranquilo. Entonces te mando mensaje y me lanzo a Cuernavaca de mil amores. Oye, ¿te gusta el golf? Fíjate que no, nunca lo ¿No? he jugado. ¿Qué te gusta hacer de cosas de estas? De Fíjate que pasatiempos. de deporte no lo practico hace mucho tiempo, ¿no? Lo que hago es caminar, ¿no? Ah, pues. Hago ejercicio así, pero hace mucho que no practico el deporte, Bueno, si pero un día vienes, te llevo a nos caminar ponemos de aquí acuerdo y a unos senderos por acá. claro que ¿Sale? sí. Muchas Oye, muy gracias. agradecido. Te mando un No, abrazote no, gracias a con ti. mucho Te agradezco afecto. mucho. Estamos en contacto, mi estimado. Gracias. Hasta Bye. luego.